Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando un tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Muy bien. Y en esta semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando también un tema muy importante, el cual se titula Abandonado por amigos y enemigos. Muy bien. Y pues hemos visto cómo se ha desarrollado esta situación, cómo han llevado a Jesús, cómo Él se ha manifestado y cómo Él ha actuado según la profecía de Isaías. Muy bien. Pero ahora quiero invitarte a que recordemos una vez más el texto que estamos aprendiendo. Acompáñame. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso número 50. Marcos capítulo 14, verso número 50. Leamos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muy bien, con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que nos bendiga ahora que hemos de abrir su palabra para estudiarla. Queremos pedir su buen espíritu que nos pueda guiar, sus buenos ángeles que nos puedan asistir y la bendición para cada uno de aquellos que nos acompañan. Pedimos también que usted nos pueda ayudar a entender las palabras que hemos de estudiar esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante y vamos a ver cómo se titula. Este lleva por título Abandonado por un pueblo complaciente. Y nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál fue la actitud de Pilato hacia el silencio de Jesús? Esto es, llegamos a un juicio ahora, pero no al juicio que tenía anteriormente, tenemos al juicio que está frente a Pilato. ¿Cómo reacciona Pilato? Le hace preguntas a Jesús. Recuerda que en un juicio hay que hacer preguntas, ¿cierto? Y ahora Jesús pues responde o no responde. Pues Jesús no responde. ¿Cómo reacciona Pilato? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 15, en el verso 2 hasta el verso 5. Veamos lo que nos dice allí. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, así es, como tú dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Otra vez Pilato le preguntó, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Muy bien, entonces Pilato le pregunta directamente a Jesús y Jesús le responde, pero cuando le acusan los demás, Jesús no responde nada y le dice, mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Y Jesús no respondía, aunque tenía todas esas acusaciones, por supuesto que eran acusaciones falsas. Y la reacción de Pilato es que Pilato se maravillaba. Comúnmente cuando te acusan de algo tratas de defenderte, ¿no? Pero en esta ocasión veía a Jesús que él no trataba de defenderse. Vamos a leer lo que está escrito en el Espíritu de Profecía para entender un poco más. Veamos cómo nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseado a todas las gentes, página 674 nos dice así. Pilato no creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? El Salvador contestó, tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo de sol resplandeciese
sobre él. Muy bien. Entonces, Pilato entendió realmente, pero los demás le acusaban. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces Pilato se maravillaba de que Jesús, quien tenía de frente, no trataba de defenderse. Él sabía que las acusaciones eran totalmente falsas y solamente querían destruir a alguien que estaba en contraposición con la influencia de los sacerdotes y los que estaban allí dirigiendo Israel. Muy bien, vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cómo intentó Pilato salvar a Cristo? Esto es, ahora ya sabemos que Pilato entendía que Jesús no estaba entregado a él por causa de algún crimen que había cometido, sino porque ellos le tenían envidia, porque ellos querían matarle, porque no estaba de acuerdo a los pensamientos y planes de ellos. Pero vamos a ver cómo Pilato intenta salvarle. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso 6 hasta el verso 11. Veamos cómo nos dice. En cada fiesta Pilato les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Había uno llamado Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido un homicidio en una revuelta. Vino la multitud y pidió que Pilato hiciera como acostumbraba. Pilato respondió: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud a que soltase más bien a Barrabás. Así que Pilato procura soltar a Jesús, pero los sacerdotes incitan al pueblo para que Jesús no sea suelto, sino Barrabás. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible lo que estaba ocurriendo. Pero Pilato trató de hacer. Veamos cómo nos dice y cómo nos relata esta parte la pluma inspirada. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en El Deseado de las Gentes, en la página 681. Y ahí nos dice así. Pilato recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Muy bien, por esta razón Jesús no fue soltado allí, porque no había una parte en la profecía bíblica que diga que había que ser soltado. Era una costumbre que los romanos tenían allí y bueno, pues ahora había tocado que tenían a un preso de nombre Barrabás que habían cometido un crimen y pues Pilato le suelta al rey de los judíos, pero los sacerdotes incitaron a las personas para que ellos dijeran: no queremos a Barrabás. Pero veamos qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseado a todas las gentes, página 681, nos dice así. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiesen entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pilato trató de apelar al pueblo, de llamar la atención del pueblo. Mira, ¿vamos a soltar al rey de los judíos o soltamos a quién? Y los sacerdotes pidieron a Barrabás, incitaron al pueblo. Esto es, aunque el pueblo fue incitado por los sacerdotes, no estaba obligado a hacer lo que los sacerdotes decían. Sin embargo, así lo hicieron. Ellos pidieron a Barrabás, un personaje que había cometido actos no correctos. Prefirieron a este personaje en lugar de Jesús. Pero recuerde, todo esto viene incitado por los sacerdotes. Muy bien, el pueblo siguió a los sacerdotes de cualquier manera. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestra
siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Acompáñame a leerla. Aunque Pilato estaba convencido de la inocencia de Cristo, ¿qué hizo y por qué? Muy bien, recordemos que Pilato sabía, entendió, vio a Jesús, sabía que no tenía por qué ser condenado, pero ¿qué hizo? ¿Y por qué lo realizó de esa manera? Bien, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Marcos, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso 12 hasta el verso 15. Veamos cómo nos dice. De nuevo Pilato les dijo, entonces, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato replicó, ¿qué mal ha hecho? Y ellos gritaban más aún, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Él quería soltarlo, sin embargo, el pueblo gritaba que le crucificaran y él trata de soltarlo, todavía pregunta, ¿qué hago con este entonces? La gente sigue gritando que lo crucifique. Muy bien. Entonces, Jesús fue entregado a ser crucificado, pero ¿por qué Pilato hace esto? Según nosotros leemos aquí, él pregunta, ¿qué quieren que haga con este? Muy bien. Y la gente dice que lo crucifique. Muy bien. Él todavía trata de pelear y dice, ¿qué hizo mal? Y la gente no responde el mal que hizo, sino que pide la crucifixión. Muy bien. Ahora, la palabra de Dios también nos indica un poco más. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27. Y ahí vamos a leer el verso número 24. Veamos cómo nos dice. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente Pilato? Pilato entiende que Jesús no tiene ninguna culpa. Pilato entiende también que lo han entregado por odio, lo han entregado por causa de que se oponía a los planes que ellos tenían y porque la influencia de ellos se veía disminuida. Entonces, Pilato dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este justo. Y se lava las manos. Muy bien. Él entendía, sin embargo, cedió a esta situación. Veamos ahora lo que está escrito en el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Esto está en Conflicto y Valor en la página 324 y nos dice así. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí nos podemos entender cuál fue la razón por la que Pilato se lavó sus manos. Él dijo, yo no tengo nada que ver con esto, quiero ser inocente de esta situación, pero al mismo tiempo quiero conservar mi posición, así que tengo que hacer mi deber. Y como el que dirigía esa región sentenció, pero estaba claro que estaba sentenciando una vida inocente que no debía hacerlo. Por eso es que él se lava las manos. Y una vez que se lavó las manos, él dijo, soy inocente. Esa inocencia que él pretendía no era real. Pues ahora sus manos estaban manchadas con el condenar a una persona que no tenía, que él mismo había declarado que no tenía nada de maldad, que no había hecho nada digno de muerte y el cual él llamaba justo. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces nos encontramos en la misma situación. Sacrificamos lo que sabemos que es correcto por la conveniencia del momento. Decimos cosas que no debemos decir por la conveniencia del momento, cosa que no es correcto. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido por hoy. Aquí quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana agradecemos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque en su infinita misericordia permite que podamos aprender estas lecciones. Queremos pedir que nos ayude cada día, nos pueda bendecir y que al estudiar su palabra podamos comprender lo que en ella está escrito. Bendiga a cada uno que ha estado con nosotros. Ayúdenos por hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.